¿Qué tal a todos? Bienvenidos a 300 personas de éxito. Hoy estamos aquí en Harvey Partners Company. Estamos con un tiburón, empresario e inversionista de capital privado. Él es Luis Harvey. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo estar de nuevo contigo. Muchas gracias, el gusto es mío. Estuvimos hace casi 2 años aquí. Sí, ya casi 2 años. ¿Ya pasó tanto tiempo? Pues sí, más o menos, ya casi. Muy bien. Y estuvo buenísimo porque la vez pasada nos contaste sobre la verdad detrás de Shark Tank y cómo implementar nuestros productos y servicios, cómo ver la competencia. Y nosotros conocemos a Luis Harvey, el tiburón, el inversionista. Pero ¿nos podrías contar cómo empezaste, cómo te convertiste en este gran inversionista? Pues digo, la verdad es que como que desde chavo lo traes, ¿no? Ok. Yo la verdad es que siempre pensaba, o sea, al principio cuando cuando acabé de estudiar, pues me fui a trabajar, trabajaba en casas de bolsa y en bancos y cosas así. ¿Qué estudiaste, Luis? Yo estudié economía y luego hice una maestría en finanzas, un MBA, ¿no? Bien. Pero la verdad es que nunca no quería trabajar para nadie, ¿no? Ser independiente. Veías a tu jefe y decías, no, pues, la verdad es que no es muy bueno este cuate. Y como que yo quería hacer las cosas diferentes, ¿no? Total que, pues después de unos años agarré y me independicé. En realidad me independicé cuando vino ya ves que como en México todo el tipo de crisis, entonces yo me independicé cuando vino el Tequila Crisis de 94. Sí. Ahí es cuando me salí y fundé Nexus Capital, lo que fue Nexus Capital en su momento. Y pues ahí empezamos. Y luego ya pues fue como una boutique de banca de inversión que ayudábamos a empresas a prepararse para levantar capital, ya sea privado o capital en bolsa, ¿no? Para crecer. Pero ayudábamos a las empresas para llegar a poder levantar el capital. Lo que hacíamos con ellos era que los preparábamos a las empresas para que pudieran recibir capital. ¿Y qué es preparar? Pues uno, que tuvieran la contabilidad adecuada, que tuvieran la estructura corporativa adecuada, que tuvieran el gobierno corporativo adecuado, o sea, y que tuvieran el personal adecuado, ¿no? Entonces hacíamos eso con las empresas y después ya les conseguimos capital. Y en el tiempo, pues dijimos, oye, con el cuate con el que fundé originalmente Nexus Capital, que es un cuate que se llama Álvarez Baragaña, dijimos, oye, pues mejor vamos a conseguir nuestro dinero y en vez de preparar empresas y presentárselas a fondos de capital, pues vamos a conseguir nuestro dinero. Entonces fuimos y ¿Eran como intermediarios? Éramos asesores de las empresas, entonces los ayudábamos, los preparamos y les conseguíamos inversionistas, ¿sí? Y entonces ya levantamos nuestro primer fondo de capital privado. Y eso fue en finales de 97, 98. Como 3 años después de la crisis. Sí, porque yo la verdad es que trabajaba en GBM, en la Casa de Bolsa, y me salí en 95, cuando estaba justo la crisis de Tequila Crisis, ¿no? Entonces, tú trabajas en casa de bolsa. Yo trabajaba. Tú eras como... Trabajé en Peñoles, trabajé en operadora de bolsa, trabajé en el Grupo Bursátil Mexicano, en casas de bolsa y en bancos, ¿no? Y después ya fundé Nexus Capital. Ok. Y una vez que creciste, bueno, supongo que tuviste que prepararte para conseguir ese capital. Cuando iniciaste, ¿tenían el capital para hacerlo? El levantamiento del primer fondo pues, tomó un buen rato, ¿no? Yo creo que empezamos a trabajar en levantar el fondo en principios de 97 y lo acabamos de levantar en 98. Sí. Quizá un poquito antes empezamos a trabajar en el levantamiento del capital. Y sí, digo, y como siempre, las cosas nunca son como quieres, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos levantando el fondo en 97 y entramos al 98 y en 98 fue cuando quebraron Rusia y quebró Brasil. Ese año, entonces, México pues a México ya había tronado en 94. Pero entonces el efecto de que tronaran Rusia y que tronara Brasil fue que pues que fue mucho más difícil levantar capital, ¿no? Entonces queríamos levantar $100 millones para ese primer fondo y nomás levantamos 76. ¿Sí? Bien. Y fuimos el único fondo que se levantó ese año, digo, yo creo que en una buena parte de América Latina, Para México el año anterior se había levantado el primer fondo de Advent,
Y había habido algunos otros fondos, pero la verdad es que para México el único fondo que se levantó ese año fuimos nosotros. Y no llegamos a lo que queríamos de capital, pero bueno, lo levantamos, ¿no? Y con eso ya nos seguimos y empezamos a crecer. Bueno, fueron 3/4 de la meta que se habían puesto. Sí, fue 3/4. Pero lo que pasa es que en los fondos de capital privado, con lo que tú cobras de un management fee, necesitas que ese management fee que cobras, te dé para tener el personal que tienes que tener para operarlo. Y un fondo chico, pues no te da. Bien. ¿Sí? Porque tienes que contratar gente que la gente no es barata, ¿no? Y gente buena, entonces Que en este caso serían como los traders que operan el... No, los traders, digo, analistas, banqueros, o sea, gente que hace banca de inversión. ¿La inversión la hacían en bolsa o dónde se hacía? No, nosotros agarrábamos empresas privadas, invertíamos, encontramos empresas, invertíamos capital en las empresas, las hacíamos crecer y luego las vendíamos nuestra parte, ¿no? Oh, pero eso toma pues, chamba, ¿no? Sí, claro. Y tienes que estar preparado. Y luego te puedes salir en bolsa o te puedes salir vendiendo de manera privada. Todo eso tiene su proceso, ¿no? Está interesante, 75 millones el primer fondo de inversión. Pero ¿y cómo levantar este capital? ¿Cómo llegar a esas metas? Mira, te voy a decir cómo llegamos. El primer inversionista ancla que conseguimos fue en su momento Nacional Financiera. No existía el fondo de fondos. Perdón, pero es que me está lagrimeando un ojo porque tengo medio tapado el canal de aquí. Entonces, el primer inversionista fue Nacional Financiera. No existía el fondo de fondos. O sea, el fondo de fondos se creó después, pero es en realidad con el mismo bloque de dinero que usaban para hacer esas inversiones. Y entró el International Finance Corporation, también entró como inversionista ancla. Y después de eso nos asociamos con unos americanos, una compañía que se llamaba Zephyr Management, que ellos, es muy interesante porque estos cuates son unos gringos que en Estados Unidos hay montones de fuentes privadas de dinero, ¿sí? ¿Dónde levantas dinero en Estados Unidos para este tipo de cosas? Pues los fondos de pensiones, las universidades, hay fondos privados de familias ricas que generan sus family offices para invertir el dinero que tienen. Entonces, el cuate con el que nos asociamos, Tom Barry, él había sido el que manejaba el family office de la familia Rockefeller durante muchos años. Oh, muy Entonces bien. conocía a todos los que tienen lana. Sí, claro. Todos se conocen. Sí, claro. Entonces, y en aquel momento él había levantado varios fondos en los que había levantado un fondo en Corea, había levantado un fondo, si no mal recuerdo, ¿en dónde? Tenía 3 fondos, no me acuerdo dónde más. En Sudáfrica, Corea, y algún otro que no me acuerdo, que llevaban dinero ancla del IFC y conseguían más inversionistas, ¿no? Pero se asociaba con un operador local, con un grupo como nosotros en cada país. Entonces nosotros llegamos con el IFC y el IFC nos dijo, mira, ustedes los conoce todo el mundo en México y los conoce todo el mundo en los mercados públicos, porque cuando estábamos en GBM y en Operador de Bolsa, sacamos empresas a bolsa. Dice, pero en el mercado de capital privado no los conoce nadie. Dice, pero a Tom Barry con su compañía Zephyr Management, decía, a Tom lo conocen todos los de la lana, pero no lo conoce nadie en México. Okay. Dice, entonces... Lo conocen los inversionistas, pero no el público. El que nos presentó darnos fue el IFC. Okay. Entonces, lo que acabamos haciendo, nos juntamos, hicimos una campaña en conjunto y nos pusimos a viajar en todos Estados Unidos para levantar dinero. En Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y total, ahí levantamos los 76,8 millones, ¿no? Y después ya seguimos levantando otros fondos en el tiempo con ellos. Nos separamos de ellos en el fondo 3. Cuando estábamos en el fondo 3, pues ya dijimos, la verdad es que pues ya nos conocen bien, entonces como que no hacía mucho sentido seguir con ellos y nos separamos y nos quedamos ya nosotros solos. Bien, entonces tuvieron un buen acercamiento con esta persona que tenía los inversionistas. Sí. Y con eso crecieron Nexus. Y con eso se fueron haciendo los fondos de capital de Nexus, sí. Bien, y después de eso, ¿qué sucedió? Porque hoy estamos aquí en Harvey Partners Company. Digo, pasó, yo después de 20 años de estar en Nexus, agarré un día y dije, ya, puedo hacer otras cosas. Bien. Vendí mi parte de Nexus y eché a andar Harvey Partners, que hago lo mismo, pero de manera menos institucional. Luego, más que nada, con lana propia y lana de amigos, ¿no? Ok.
Pero ya es totalmente independiente hago cosas tuyo. diferentes, de diferente tamaño, pero pues es lo mismo, de diferente tamaño. Ok, perfecto. Sí, es interesante porque luego muchas veces las personas piensan, no, pues es que ya tenían como toda la estructura, ¿no? Ya tenían dinero, lo heredaron. Pero estamos viendo que no, que realmente estudiaste, trabajaste y de ahí te independizaste y lo fuiste creciendo. Sí. Entonces no son cuestiones de suerte o cuestiones de que lo haya heredado, sino es trabajo constante y sobre todo esa disciplina y perseverancia. Ahora, por ejemplo, ¿qué hábitos tienes tú, Luis? ¿Cuáles son los hábitos que generan a Luis como un gran empresario? Pues es que trabajas todos los días. O sea, no importa si es fin de semana. Pues, si tienes cosas que hacer, las haces cuando las tengas que hacer. Ok, Y no importa si estás de vacaciones, no importa si es sábado o domingo. Lo que tienes que hacer, lo haces. Pero lo que sí es muy importante es que si empiezas algo, tienes que acabarlo. bien. Lo que no se Sí, vale, porque hay lo muchas, que no se vale es empezar algo y no acabarlo. hay muchas filosofías que dicen, no, sé un buen empezador, pero ya aunque no lo termines no pasa nada. Y la otra cosa es que hay cosas para las que tú no eres bueno. Y si no eres bueno, contrata al cuate más fregón para hacerlo. Bien, Y págale bien. Porque si le pagas mal, no se va a quedar contigo. Se va a ir. Porque acuérdate que a la gente, si tienes a alguien que trabaja y le pagas poco y ahí sigue, solamente es por dos razones. O porque es bien bruto o porque te está robando. eso está interesante. No lo habíamos visto desde esa perspectiva. Seguro. O sea, no hay nadie que va a estar haciendo ahí cosas mal pagado. Pues porque va a ser muy bruto o porque está robando. Ok. ¿No? Entonces el punto es conseguir gente que sepa hacer las cuestiones que no tienes la habilidad para hacerlo, que no sabes hacerlo. Es que para todo, siempre consigue gente mejor que tú. Bien, Consigue gente mejor que tú, que los amigos. Y con eso te ves muy bien. ok. Porque vas de un güey que sepa hacer las cosas y que lo haga. Porque, o sea, no somos todólogos, ¿no? No vamos a Sí, hacer claro. todo. Pero cuando tienes que hacer algo particular y que tú no eres el experto para el asunto, pues consíguete al experto y págale muy bien. Bien, muy bien, interesante. Entonces ya escucharon, chicos. Pues siempre se tiene miedo, ¿no? ¿Cómo va a contratar a alguien más listo, no? A lo mejor me va a quitar mi puesto, cuestiones así. Esos son los que les acaba yendo mal, Bien, por el miedo. por miedosos. Ok, muy interesante. No, porque o sea, las empresas no son empresas, son personas que hacen cosas en una empresa. Entonces, todo lo que sucede en una empresa es porque lo hacen las personas. Pues consíguete las Totalmente. mejores personas. Por eso los gringos funcionan bien, porque contratan a la persona que cae como anillo al dedo para un trabajo. Aquí, los latinos contratan parientes y amigos. Entonces, ojalá, Sí, los negocios familiares, ojalá, que luego les terminan robando. o peleándose. Sí, claro. Ok, entonces contratar a las personas adecuadas que te ayuden a impulsar tu negocio. Y hacerlo cuando debes de hacerlo. O sea, en el momento, si es el momento en que estés de vacaciones, tú siempre estás trabajando, digámoslo así. Cuando se tenga que hacer. No, y a veces no trabajo nada, pero porque no hay importante que hacer, ¿no? Ok, O sea, pero cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. en ese momento te pones a hacerlo. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué libros nos podrías recomendar que tú has leído que han cambiado tu perspectiva? Mira, los que me gustan, para empezar, el de Investing de Warren Buffett es muy importante. Luego, hay un par de otros libros que yo creo que son importantes que la gente los vea. Hay un libro que hizo un cuate no me acuerdo el nombre del libro, del doctor Sanchak, que también es relacionado con inversión. No me acuerdo el nombre, pero también es una cosa, o sea, leerlo es muy educativo. Y luego hay otro libro que hizo que se llama The Big Deal, que lo hizo Jorge Pablo Lehmann. The Big Deal. Es un cuate que echó a andar un fondo que se llama 3G en Brasil. Y este cuate lo echó a andar el fondo a los 60 años. A los 60 Había hecho muchas años. cosas, pero luego se salió y echó a andar un fondo nuevo a los 60 años. Y eso te demuestra que pues, no hay edades, ¿no? Sí, O claro. sea, puedes hacerlo a cualquier edad, puedes hacer las cosas. Yo creo que son cosas, son libros importantes para leerlos para cualquiera que quiera emprender algo, ¿no? Y la otra cosa que es importante, la gente tiene que darse cuenta de que cuando vas a hacer una inversión, un negocio nuevo, tienes que analizar el momento y dónde estás parado, ¿no? Y hay veces que no hay que hacer nada. Esperar. Hay veces que no hay que hacer nada. Ahorita es el momento perfecto en México, no hay que hacer nada.
Tenemos elecciones el 6 de junio. Ok. Pues, ¿qué vamos a decidir ahorita? Pues nada. Ahora, ¿tu recomendación es esperar hasta que pasen las elecciones para ver en qué invertir? ¿Quién queda? ¿Qué Bien. políticos quedan? O sea, ¿quién va? ¿El Congreso cómo va a ser? De eso dependen montonales de decisiones que vayamos a tomar. Pues ahorita yo no haría nada hasta que pase la elección. Más o menos cuánto tiempo después. No, pues en cuanto sepas quién queda, pues te vas dando idea de qué va a pasar, ¿no? O sea, en cuanto quedan las elecciones, ¿ya empiezas a estructurar dónde se van a hacer las inversiones? Por lo menos sabes qué tipo de gobierno vas a tener. Ujú. Y en función de qué tipo de gobierno tengas, pues una oportunidad sí jala, y si es otro tipo de gobierno, una oportunidad no jala, por las políticas. Sí, claro. Entonces tienes que estar esperando a ver. O sea, la política siempre afecta a los negocios, particularmente en nuestros países latinos. Totalmente. ¿Sí? Entonces yo creo que pues, hay que esperar a ver quién queda, ¿no? Bien. ¿Cómo queda el Congreso? Pues, digo, no va a ser elección del presidente, pero ahorita va a ser elección del Congreso que te puede cambiar las reglas de todo. Te pueden cambiar muchas cosas muy rápido, ¿no? Entonces, recomendable seguir esperando. Pues ya es poquito, ya son 70 y tantos días, o sea que no importa. Y, por ejemplo, ahorita que vino la pandemia y están todos estos cambios políticos, ¿cómo Ese afectó es a tu otro, negocio? o sea, ahorita en la pandemia también, en un momento para no hacer nada. No, para empezar no sabías, no, es más, en México yo ahorita no tengo la menor idea cuándo se va a acabar la pandemia. Sí, no sabemos. No tengo idea. Si siguen al ritmo de vacunación que traen, pues van a ser 3 años de problemas. 3 años de problemas. No sé cuántos, es pero tú muchísimo. súmale. Creo que han puesto 5 millones de vacunas y somos 130. Entonces, Sí, pues no es nada. no creo que, digo, si fuera Estados Unidos, para Estados Unidos estoy seguro que para junio, julio, ya van a estar vacunados todos los que están vacunados. Entonces el mundo... Sí, allá en Estados Unidos van rapidísimo. El mundo llega nada más. Pero fíjate cómo cambia. Alemania, que es un país a todo dar, lo están haciendo terriblemente mal con las vacunas. ¿Sí? Interesante. Van terriblemente mal y van a tener cambios políticos precisamente por la falla en la organización de las vacunas. Entonces, ¿cómo va a ser la nueva normalidad? Pues ni sabemos. ¿Cómo va a funcionar el mundo ya? ¿Cuándo va a estar vacunado suficiente gente para que puedas tener una vida normal? No sabemos en México. ¿Qué va a pasar con el día a día ya que la gente esté vacunada? Pues por lo menos vamos a ver otros países, Israel, Estados Unidos, Chile, donde lo están haciendo muy bien. Vamos a ver más o menos qué va a pasar y podemos tener una idea de cómo puede que sean las cosas a futuro, ¿no? Y qué negocios pueden tener futuro y cuáles no tendrán futuro. Por ejemplo, oficinas como estas, pues yo no sé si tienen futuro, ¿eh? O sea, Sí, todo cambió a la home office. los desarrolladores. No, yo creo que mucha gente va a regresar a su oficina, pero ¿cuándo? ¿No sabes cuándo? Sí, no sabemos. Oye, y muchas de estas oficinas que están vacías, pues a lo mejor truenan los dueños. Sí, claro. No sabes. Hay un montón de negocios que dependen de que se llegue a la normalidad para que las cosas funcionen. Pues no sabemos cuándo va a ser. O a lo mejor a la gente le empieza a no importar y si se contagian, no se contagian, a lo mejor no les importa y no pasa nada. Eso también está pasando en algunos lugares, ¿no? Pero al final de cuentas, para tú poder decidir un negocio nuevo, tienes que entender perfectamente pues, cómo está el comportamiento de la gente, cómo está la economía, cómo está la política. Pues tienes que hacer todo ese análisis. Y ahorita hay un montón de temas muy inciertos. Entonces, ahorita echar a andar un negocio nuevo, pues tiene que ser un gran negocio y que tú cuando te pongas a analizar lo que viene, veas que, oye, pues si la gente tiene que usar máscaras, si no puedes estar en lugares públicos como antes, si no pasa nada, pues qué bueno. Sí, pero tienes que revisar todos esos factores que te afectan. Entonces, como yo le digo a mucha gente, pues hay veces que no hay que hacer nada, hay que esperarse. Mejor, más barato. ¿No? Sí te ahorras pérdidas entonces. Porque puedes perder. Claro. Puedes perder mucho. A ver, gente que echó a andar, imagínate, gente que echó a andar negocios hace un año, en febrero, marzo del año pasado. Pues se los llevó la fregada. Sí, acababan de arrancar y cerraron todo. Estaban arrancando y les quitaron los clientes, les quitaron
pues no había clientela, no había nada, no había gente en la calle. O sea, eso es un caso extremo, no va a pasar ahorita. Pero de aquí a que las variables, a que el mundo se clarifique y que veamos para dónde van las cosas, pues nos falta claridad. Nos falta claridad por el tema de la pandemia, nos falta claridad por el tema de la política. ¿No? ¿Y crees que regresemos a negocios como estaban o van a cambiar totalmente? No tengo la menor idea ahorita. Seguimos esperando. No tengo la menor idea. Pues vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Es un poco de terror lo que nos dices porque no sabemos qué va a suceder. Pero es mejor tener muy clara la realidad para poder planear. Y a lo mejor, digo, conforme va pasando el tiempo se te van clarificando cosas. No, la política se te clarifica el 6 de junio. O sea, es como que el Congreso. Sí. En lo que tiene que ver con la economía, con la pandemia y la economía, pues no, quién sabe. No sabemos cuánto va a tardar. Sí, y hay negocios que a los que no les importa esto, pero a otros sí les importa, ¿no? Sí, claro. A unos que les afecta mucho y a otros no les afecta nada. Por ejemplo, platicábamos que vinimos hace casi 2 años. Dentro de esos 2 años, ¿cuál fue el progreso que hicieron ustedes aquí? ¿O cómo han ido avanzando? En México no mucho, hicimos progreso en otros lugares, pero en México no. En México no. No, porque la política está complicada. ¿Y en qué otros países sí pudieron avanzar? En Estados Unidos. Ok. Primordialmente. O sea, digamos algo en Europa. O sea, va avanzando más rápido, mucho más rápido Estados Unidos. No, yo creo que Estados Unidos es una economía que... Mira, te voy a decir la diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos, si el presidente es demócrata o es republicano, da igual. Sí, o sea, ahorita que cambió a Biden, la cosa afectó. va a seguir jalando porque es un capitalismo muy bien definido y que va a donde tiene que ir. Aquí afecta muchísimo. Si es un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, afecta muchísimo. Y afecta en toda Latinoamérica, ¿sí? En Europa también afecta. Si es un gobierno de izquierda o de derecha, también afecta. Quizá hay muy pocos países donde no importa qué pasa con la política. Hay unos Estados Unidos, otro quizás Singapur, Malasia, eso es China. Por ahí no va a pasar nada. Pero en estos países sí les afecta. Entonces tienes que estar viendo negocios. Hay negocios que no importa lo que pasa en la política y les ve bien. Pues negocios, pues lo quieras lo haces, ¿no? Bien. Sí. Ok, interesante que no se pueda avanzar en México. Es triste porque al final pues, es el lugar donde vivimos y pues lo que queremos es que crezca como Pero yo no país. digo que no se pueda avanzar porque hay industrias que les ven muy bien. Por ejemplo, ahorita que la pandemia medio mejore, por ejemplo, turismo les ve muy bien. Ya lo estamos viendo ahorita, se está llenando, tú te vas ahorita a la Riviera Maya, etcétera, está lleno de europeos y de gringos que les vale un sorbete si hay pandemia o no hay pandemia. Okay. Los hoteles están llenos. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, la industria turística en México sí, tuvo problemas, ha tenido problemas, pero va a salir y ver muy bien. Lo que es exportación de manufacturas en México con el mercado americano, pues le va a ir bien. ¿Sí? O sea, lo que es logística, le va a ir bien. O sea, hay muchas que le va a ir bien. Si estás en ese campo. Sí, claro. Pero si no estás en ese campo, pues hay cosas que te pueden ir muy, muy mal. Entonces, o sea, no es de que sí se puede o no se puede al 100%, no, todo es relativo, ¿no? Pero echar a andar negocios nuevos ahorita, yo creo que sí hay que tener muchos pantalones. Ok, sí, claro, sí. Mientras no sepamos hacia dónde vamos, pues sí, es distinto, claro. Hey Luis, ¿y vas a estar en la nueva temporada de Shark Tank? No, ahora tienen que poner muchas mujeres, porque es el siglo de las mujeres. Ok. Entonces va a haber muchas mujeres. Sí, vienen nuevas mujeres, sí es lo que estuvimos viendo. Hace sentido, ¿eh? Sí. La verdad es que yo creo que es una buena idea. Digo, mejor no digo porque ellos lo tienen medio guardado. Pero sí viene interesante y yo creo que va a estar divertida la temporada. Ok. Y van a seguir rotando gente, lo cual yo creo que es algo interesante. Pero en este caso, en las empresas que tú invertiste en Shark Tank, ¿cómo han ido desarrollándose? Un par razonablemente bien, otras no. Otras se las llevó la fregada con la pandemia. Goodbye. De plano. Sí, porque cuánta gente tronó. Pero ahí van. O sea, no creas que es muy diferente al mundo de la vida normal, ¿eh? O sea, el porcentaje de empresas. Si tú agarras un programa como Shark Tank y ves las empresas que llegan y las presentan y todo,
como el 30% de lo que se dice se hace. O sea, de lo que se presenta hay alguna inversión. Y de ese 30%, también el 30% es exitoso. ¿Sí? Ok. Porque no jalan. O sea, de ese 30% al 30% Sí, son ganadores. hablando, Y luego de ese 30%, sí, el 30% cuando son los que mucho, sí se impulsan. Un 10% acaban siendo empresas que duran más de 5 años. ¿Sí? Ok. Pero no es nada diferente al mundo, a la calle. ¿Sí? O sea, los negocios Es de la muy vida pare- diaria es sí son muy- es también. muy parecido, ¿no? Ok. ¿Qué más? Yo creo que en el mundo de la vida diaria, como el 5% de las empresas que se crean te duran más de 5 años. 5%. Las demás truenan antes. Sí. Ok, interesante. Pues es muy bajo el porcentaje, Pues, pero, no es la vida real. pero así es como nos habías dicho también que así es en todo el mundo. Sí, no crees que cambia. Ok, En todos lados así es. perfecto. Y en todos los países, no es México, no es en todos lados. Todo el mundo Es es una así. estadística bastante globalizada. Ok, pues Ujú. entonces no te veremos en esta nueva No, en temporada. esto no van a haber muchas señoras. Perfecto. Y pues para ir cerrando, me gusta cerrar con esta pregunta que es, si tú perdieras todo en cuestión monetaria, todos tus bienes, tu dinero, ¿cómo comienzas? ¿Cómo vuelves a levantarte? Pues como siempre, tienes que encontrar una idea que haga sentido. Tienes que conseguir, supongo que algo de capital para echarla a andar. Y tienes que ir poco a poco, pero pues, con las probabilidades de que puedas fallar, ¿no? Sí, La claro. probabilidad de fallar es bien alta. O sea, pero tienes que tratar muchas veces. Yo que le digo a los jóvenes, el que tú eches a andar un negocio y te vaya mal, ni modo, echa a andar otro. Sí, fue Porque aprendizaje. tarde o temprano vas a ser exitoso. Y con que seas exitoso una vez ya lo hiciste. Puedes fallar muchas, pero con que en una vez así lo hagas bien, ya te sigues. Y la gente exitosa normalmente hace un negocio exitoso y después hace otros. Y en esos otros que hace, en muchos falla. Pero ya fueron exitosos. Sí, sigue uno. fallando. Ya fueron exitosos en uno que les da el colchón para aguantar cosas nuevas que quieran hacer. Entonces, Bien. hay que ser muy... hay que estar haciendo inversiones hasta que te salga la buena. ¿Sí? Y con lana de amigos y de familia, o sea, hasta que te sale la una y luego ya con una que te salga bien, ya tienes la capacidad para hacer otras cosas. Ok. Ujú. Entonces así comienzas de nuevo. Pues sí, o sea, como todos, ¿no? Cuando empiezan todos, pues tratan de hacer un negocio. Buscan la idea, hacen el negocio y ojalá te vaya bien, porque tú puedes hacer todo lo que tienes que hacer para tratar de asegurarte que te vaya bien. Eso no quiere decir que te vaya bien. Sí, claro, siempre hay Entonces, variantes que te pueden pero afectar. hasta que te salga, y el día que te sale, pues te salió. Y con eso vas a poder tener el capital para hacer más cosas, ¿no? O Claro. para la que te salió bien, hacerla más grande. Sí, seguirla impulsando. Sí. Perfecto, Luis. Así Pues es. muchísimas gracias. Estuvo increíble toda la información que nos diste hoy. Y hoy pudimos conocer más de ti, ya cuestiones más personales, y es interesante, porque siempre vemos a los tiburones, pero nunca sabemos cuál es el trasfondo, cómo crecieron, cómo fueron impulsándose. Y pues la verdad es que es inspirar a estas personas y a todos los que nos están viendo cómo pueden generar sus negocios. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? ¿Cuáles son las redes que estás utilizando? Entonces estoy como Luis Harvey M, ¿no? Sí, Luis Harvey M en todas. Luis Javier, perfecto. Entonces aquí van a salir, aquí pueden seguirlo. Muy Y bien. pues te agradezco la hospitalidad, gracias a el ustedes. tiempo, un placer que estés aquí de nuevo con nosotros y pues esperemos que podamos vernos en más eventos. Encantado de la vida, cuando Perfecto. ustedes me digan. Luis, muchísimas Estamos gracias. puestísimos Un para placer. lo que necesiten. Y pues chicos, gracias al tiburón, empresario, inversionista, mucho que aprenderle. Nos vemos en el próximo video de 300 personas de éxito. Yo soy Iker Arias y muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, bye.